Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de los deportistas de la nutrición de los deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 33 años y académico de la UNAM, muy orgullosa desde hace 33 años. La charla que tenemos hoy es sobre un suplemento, bueno, que es un nutrimento que encontramos en los alimentos, vamos a hablar de ello también, pero que también se usa o se está usando en la actualidad en suplementos, porque en mi opinión todas, en la actualidad todo se aparece ya en suplementos y podemos recurrir a ellos, aunque tengan o no tengan evidencia científica de que nos van a servir en forma aislada y no en los alimentos. Entonces, este es el caso pues de la tirosina, de una vez se los adelanto, realmente sobre todo en el deporte, en el ámbito deportivo, pues va a ser de más utilidad comer adecuadamente que usar suplementos, pero vamos a ver todo lo que hay en relación con la tirosina. Entonces, en primer lugar, pues, ¿qué es la tirosina? La tirosina es un aminoácido, le llamamos no esencial, ya que no lo necesita nuestro cuerpo, perdón, no lo necesita comer nuestro cuerpo, sino que lo podemos sintetizar a partir de otro aminoácido que se llama fenilalanina. Sí, la famosa fenilalanina que se usa en el aspartame para endulzar, bueno, ya sabemos que eso es un aminoácido, pues a partir de la fenilalanina nosotros somos capaces de poder sintetizar la tirosina. Entonces, si comemos suficiente fenilalanina, pues vamos a poder sintetizar la tirosina. Y por eso se le considera no esencial. Recordar que es un aminoácido, nada más que son sustancias que forman parte de los nutrimentos que tienen esta estructura. Un grupo amino, que es el que tiene nitrógeno, que de eso se diferencian sobre todo de los lípidos y de los hidratos de carbono, porque ni lípidos ni hidratos de carbono tienen grupos aminos. Un grupo carboxílico, que es este que vemos acá, en rojo, y una cadena lateral que es el radical. O sea, todos los aminoácidos tienen esos dos grupos y después la cadena y es por ahí por lo que se diferencian unos de otros. Entonces la tirosina aquí tiene su grupo carboxilo, aquí tiene su grupo amino y este es su cadena, ¿sí? Con este bonito anillo. Ok, los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. No siempre que hablamos de aminoácidos decimos eso, se combinan para formar proteínas y las proteínas están hechas de aminoácidos que se van uniendo así en una cadenita, uno tras de otro, como si fueran las perlas de un collar, se van uniendo. Ahí en el ejemplo, en esta cadena, tenemos muchos aminoácidos y solo tenemos esta tirosina representada. Y después esta cadena se va plegando, haciendo bucles o haciendo unas formas así como que más aplanaditas y con unas curvas. Se va a ir torciendo en la estructura secundaria de las proteínas y después es la estructura terciaria, que todos esos bucles y esas como listones se van uniendo, o una cuaternaria donde cada una de estas se pueden unir en más de un grupo formando diferentes proteínas. Pero hoy no vamos a hablar de las proteínas y aunque es un aminoácido, no vamos a hablar de esto de la proteína, que tenemos diferentes etapas, sino que vamos a hablar exclusivamente ahí del listoncito, otra vez aquí, de la tirosina, de un aminoácido. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que tenemos aminoácidos, bueno, recordar, hablando de aminoácidos, que hay esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que nosotros podemos, los que no podemos, perdón, sintetizar o producir en nuestro cuerpo y como consecuencia, pues debemos forzosamente consumirlos en las proteínas.
de los alimentos. Y entonces siempre que hablamos de proteínas de alimentos, hablamos de cuántos tienen de los aminoácidos esenciales, siempre les ando mencionando que a tal o cual le falta triptófano o no tiene toda la leucina o la metionina, etcétera. Y tenemos los aminoácidos no esenciales que nuestro cuerpo los produce, que es el caso de la tirosina que mostramos hace rato, que producimos a partir de fenilalanina, que es un aminoácido esencial. Y entonces su nombre proviene, según el blog de ¿cómo se llama? Algo así como ABC Biología, el ABC de la biología, perdón, nos cuenta que tirosina, el nombre de tirosina proviene del latín en relación con el queso, ya que un químico alemán la sintetizó primeramente a partir de la caseína que es una proteína de la leche y que, bueno, está en el queso. Y entonces a partir del queso fue que la aisló, que logró aislar la tirosina y entonces pues le dio un nombre que sí, que está relacionado con el queso, ¿no? De tirosina está relacionado con el queso en latín. Y que esto fue a partir, les digo, de la caseína del queso. La tirosina es un aminoácido aromático, se le llama aromático por el anillito este que tiene, no esencial, nosotros lo sintetizamos, pero también lo consumimos obviamente con los alimentos y en la actualidad pues hay muchos suplementos de tirosina de los que vamos a estar hablando. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la tirosina? Sobre todo más allá de formar proteínas. Ya vimos que sí puede formar proteínas, pero tiene otras funciones la tirosina como aminoácido solito. Y por eso, entonces, aquí el énfasis que es de la charla de hoy, que es algunos aminoácidos tienen más funciones que solo formar proteínas. Ya hemos hablado de algunos de ellos como la creatina, etcétera. Entonces, y otros que de momento se me escapan. Entonces, vamos a mencionar la tirosina. Es un aminoácido que cumple diversas funciones en el organismo. Cuando viaja al cerebro, se convierte en precursora de algunos neurotransmisores, formando parte esencial del sistema nervioso. O sea, llega al cerebro y va ahí a ser utilizada como neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores va a hacer? Bueno, dopamina, noradrenalina y adrenalina principalmente. Es lo que va a lo que se va a estar transformando la tirosina después de varias reacciones químicas, que aquí pues nada más la imagen es bastante compleja y nada más es decir que a partir de tirosina pues vamos a tener ahí dopamina, noradrenalina, norepinefrina, adrenalina, etcétera, ¿no? La tirosina se va transformando, sufre diferentes transformaciones y vamos a tener entonces estas este, sustancias que nos van a, neurotransmisores que nos van a ayudar. Y también se encuentra la tirosina, a veces aparece eh, en, como en masculino porque se refieren al aminoácido, ¿no? Si decimos el aminoácido, pues hablamos en masculino y da lo mismo, no tiene importancia y menos en la actualidad. Entonces, la tirosina se encuentra implicada en la formación de melanina, sustancia que le da el color a la piel, a los ojos y al cabello. Ya seguramente han escuchado hablar de melanina y también ahí interviene en su formación la tirosina. También es parte esencial de la síntesis de hormonas tiroideas. La tiroides es una glándula que tenemos aquí en el cuello, se puede ver en forma de mariposa y que produce tiroxina y triiodotironina. Estas dos hormonas se encargan de regular el metabolismo en todo el cuerpo, son hormonas muy importantes y de hecho, pues cuando hay problemas con la tirosina, hay ciertas enfermedades relacionadas con su deficiencia, pero que van a intervenir algunas justamente en este proceso de la tiroides. Entonces,
como ven, son más cosas de las que hace la tirosina que solo formar proteínas. Participa en la formación de células rojas y blancas de la sangre, lo que llamamos glóbulos rojos o glóbulos blancos. Participa también ahí en la tirosina y forma parte de muchas proteínas, como ya lo mencionamos desde el inicio, como las encefalinas, el analgésico natural del organismo, ya que intervienen en la regulación del dolor. Entonces, la tirosina pues tiene muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, aunque es un aminoácido, no todo es formar proteínas para algunos aminoácidos, no todos, pero ese es el caso de la tirosina, que tiene muchas otras funciones en nuestro organismo más allá de solo formar proteínas. Entonces, la tirosina y la salud. Pues mejora el humor y la depresión leve a moderada. Esto es lo que se ha investigado, sobre todo aquí ya hablando un poco de suplementos. Pero también se recomienda mucho en casos de depresión el consumir alimentos ricos en tirosina, que por lo que les digo de su origen, del descubrimiento del nombre, pues se recomienda luego al tomar leche. Es común, seguramente lo han oído, tomar una tacita de leche caliente en la noche antes de dormir para problemas de insomnio, que también se le relaciona a la tirosina, y se daría ahí en el alimento. Optimiza la memoria en situaciones de estrés, aumentando la capacidad de realizar diversas tareas bajo presión. Hay muchos estudios de esto que se ha visto que sí ayuda la tirosina en suplementos a mejorar la memoria en situaciones de estrés, tanto estrés emocional como estrés ambiental, digamos, en situaciones de mucho calor o de mucho frío, va a ayudar realizar tareas bajo esta presión o este estrés, ya les digo, emocional o ambiental. Sin embargo, algunos estudios muestran que en personas mayores podría ya no tener ese efecto la suplementación y pues se tendría que buscar otras opciones. También ayuda en el tratamiento de algunas enfermedades como el Parkinson, es usada la tirosina y aumenta la respuesta del organismo frente a una enfermedad o situación de estrés, convirtiéndose en un aminoácido esencial, ya que en estos casos sus requerimientos se ven aumentados, ¿no? Pongo aquí el ejemplo, recordar tanto enfermedad como estrés, qué mejor ejemplo que la pandemia que pasamos en el 2020, pues había enfermedad y estrés, muchísimo estrés, por el aislamiento y pues ahí ayudaría la tirosina y se incrementan sus requerimientos, por eso dicen se vuelve aminoácido esencial, porque decimos, no, si la sintetizamos nosotros, pero la sintetizamos a partir de fenilalanina, que es un aminoácido esencial. Entonces, si aumentan sus requerimientos, pues aumentan los requerimientos de fenilalanina, que es esencial, y pues nos pone ahí en aprietos, porque los esenciales tenemos que consumirlos de los alimentos. Bien, la tirosina en los alimentos. No sé si se estén preguntando en qué alimentos vamos a tener tirosina. Este, y obviamente los alimentos que sí tienen tirosina, como ya lo mencionamos, es un aminoácido que es formador de proteínas como todos los demás aminoácidos, y entonces sí, la tirosina la vamos a tener en los alimentos que tienen proteínas. Y principalmente los alimentos que más tirosina van a tener, aunque se haya descubierto en el queso, pues le ganan las carnes en cuanto al queso. Quiero decir, le ganan las carnes en cuanto a su cantidad de tirosina que pueden tener. Entonces, los principales alimentos con tirosina van a ser las carnes. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Un filete de res mediano nos aporta 2.240 miligramos de tirosina. Una pechuga de pollo, un filete mediano, 2.100 miligramos de tirosina. Perdón, salmón, un filete mediano, 1.880 miligramos de tirosina, y atún rojo, un filete mediano,
o sea, no en lata, sino no fresco, 1500 miligramos de tirosina, aunque las proteínas pues no se tienen que, no van a cambiar, entonces, digo, durante el enlatar un alimento, entonces seguramente también el enlatado nos aporta estos 1500 miligramos de tirosina por filete, nada más ahí hay que ver el peso. Bien, después, ¿qué seguirían? ¿Qué alimentos nos aportan bastante tirosina? Pues obviamente tenemos hasta arriba la leche y hasta abajo el yogur, pero porque también tendría que ir arriba. Es 850 miligramos y 800 miligramos por taza. Son de los que más nos van a estar aportando también tirosina. Requesón, por ejemplo, media taza, 730 miligramos, o el queso Gouda, 630 miligramos. Entonces vemos que tanto quesos, ahí sí en quesos pues va a variar muchísimo según el queso, unos tienen más agua, unos tienen más grasa, entonces va a variar mucho el aporte que nos dan los quesos, pero bueno, hoy les puse dos ejemplos y vemos que pues están bien por debajo de las carnes, pero también nos aportan bastante tirosina. Y aquí tenemos sobre todo las leguminosas o sus derivados, como el tofu, 100 gramos de tofu, 700 miligramos de tirosina, brotes de soya, 478 miligramos, avena, media taza, que es un cereal, 447 miligramos, lentejas, 447 miligramos, frijoles, 473, cebada, 329, también la cebada es un cereal, y semillas de calabaza, 3 cucharadas, que estas son oleaginosas, pero también nos aportan proteínas, 300 miligramos. Entonces, vemos que, bueno, estos alimentos nos aportan proteínas en menor cantidad, pero también nos van a aportar bastante tirosina de lo que estamos hablando. Y el huevo ya se queda más abajo, en este caso sí de cuánto aporta tirosina, 249 por porción. El queso ricota descremado, 2 cucharadas, bueno, es que es una porción menor, es el requesón también, 169 miligramos. Pistachos, anacardos, almendra, pues ahí tenemos la cantidad de tirosina. Ya vemos que algunas pues son cantidades un poco grandecitas, 20 unidades de almendra. Ahí el problema es que nos dan tirosina estos tres, pero también con grasa. Entonces, finalmente nos van a dar más grasa que tirosina, más grasa buena, porque nos dan grasa buena, pues son de origen vegetal, pero pues como opciones de tirosina ya, si lo pensamos por la grasa, pues ya quedan en menores, ¿no? Y además de estos alimentos, la tirosina se puede encontrar en cualquier proteína, en la proteína sea de vegetales, de lo que sea, porque muchos tienen proteína. En la imagen pongo a los hongos porque también de los vegetales, de lo que llamamos verduras, son los que más proteínas tienen, pero los vamos a encontrar bueno, en el ajonjolí, en las nueces, cacahuates, aguacate, centeno, en el maíz, champiñones, judías verdes, papas, chayote, berenjena, remolacha, rábano, nabo, espárragos, brócoli, perejil, pepino, cebolla morada, espinacas, jitomates y coles. En todos estos alimentos se va a encontrar tirosina en menores cantidades, por eso ya no las pusimos en la tabla, pero sí los vamos a tener como alimentos que nos aporten proteína. Y ahora pues vamos a hablar de los suplementos, que es lo que decíamos. La tirosina se comercializa en muy diversos suplementos, se comercializa tanto en cápsulas como en polvo total, polvito, que diga otra vez polvito blanco de tirosina, y cápsulas comprimidos, o sea, tiene muchas presentaciones y también pues de eso va a estar variando los precios. No busqué los precios, al final vamos a ver, porque existen dos tipos, sobre todo de suplementos, con tirosina libre y con N-acetil L-tirosina, mejor conocido como NALT. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el NALT es más soluble en agua, por lo que es metabolizado en el organismo más lentamente, por ello parece ejercer el mismo efecto que la tirosina libre. Las dosis deben ser, para ejercer, perdón, el mismo efecto, las dosis deben ser más altas, o sea, el NALT
pues necesita una dosis mayor. Y ya ahí empezamos con los problemas cuando se investiga o se ponen en investigaciones diferentes tipos de suplemento en diferentes cantidades, con diferente absorción, para poder decir que va a servir o no va a servir cierta cantidad de tirosina. ¿Para qué se ha visto que va a funcionar? Bueno, ¿y qué dosis? Encontré aquí dos dosis así muy generales, que una que decía que para mejorar el desempeño mental ante una situación de estrés o periodo de privación de sueño, que también se recomienda la tirosina para el sueño, para dormir. Les recuerdo otra vez el vasito de leche caliente. Se recomienda de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso de tirosina al día. O sea, que una persona de 70 kilogramos requeriría 7,000, ¿sí? 7,000 miligramos de tirosina al día. Y si recuerdan lo que estuvimos viendo, lo que estaba por arriba de 1,000, pues eran las carnes. Ahí en los 800, 700 eran los quesos y los otros pues nos aportaban menos. Pero tal vez pues podríamos entre todo eso juntar los 7,000 miligramos. Por eso estos pues realmente se dan en un suplemento, ¿no? Para el desempeño mental, entonces una situación de estrés o periodo de privación del sueño de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso al día. Y también hay esta recomendación de deporte, para el deporte, que es bastante alta, que dice, a pesar de que los estudios no son concluyentes, y sí lo vamos a ver al final, las dosis recomendadas para mejorar el rendimiento físico es de 500 a 2,000 miligramos una hora antes de la actividad. O sea, son dosis, pues, altas, una hora antes de la actividad. Eso es una fuente. Vamos a ver después una fuente de deporte. Esa fuente no es de deporte, nos está hablando de toda la tirosina. Recordar que lo ideal es consultar a un médico o un nutricionista, obviamente, antes de ingerir un suplemento de tirosina. Y esto es un suplemento no nada más de tirosina, sino de cualquier cosa. Muchas veces acudimos al médico y les preguntan, bueno, yo siempre les pregunto cuáles son los medicamentos que están tomando, pero también les pregunto cuáles son los suplementos que están tomando, porque luego están tomando un montón de suplementos y los suplementos, o sea, son dos preguntas que hago, porque luego los suplementos, si uno dice medicamentos, pues no los relacionan, no van a aparecer ahí. Y de suplemento pueden no estar tomando nada de medicamentos, pero sí un montón de suplementos. Entonces, siempre, aunque no pregunte el médico, es muy importante avisar de todos los suplementos que se estén tomando, quién los prescribió, para qué causa, etcétera. Sí, porque esas son las preguntas obviamente que siempre hago, pero muchas veces pues no saben, nada más dicen, pues me lo dio mi mamá porque dijo que yo hacía mucho ejercicio. Entonces es mejor, si ese es el caso, pues mejor ir y preguntar primero al profesional y no nada más estar tomando suplementos porque lo vieron ahí en un chat, en un blog, que alguien dijo que era bueno y que podría servir. ¿Por qué? Pues porque la tirosina tiene efectos secundarios, como muchísimas, muchísimas otras cosas, especialmente los medicamentos. Y entre sus efectos secundarios, pues lo primero que podemos encontrar, que no son muy graves, es la cefalea, náuseas, acidez estomacal, dolor en las articulaciones y fatiga. Esto es lo que se puede presentar cuando hay los efectos más comunes de el consumir suplementos. Estoy hablando de suplementos, otra vez ya no hablamos de los alimentos, de tirosina en suplementos. También, que esto es muy importante, los suplementos de tirosina pueden aumentar la presión arterial. Entonces, es obvio o importante que quede claro que una persona que ya presenta hipertensión o que no sabe si tiene hipertensión o que está haciendo su bitácora apenas de hipertensión, de presión arterial, que diga, para llevársela al médico para ver cómo está su presión, pues que no esté tomando estos suplementos, o que lleve dos bitácoras, una con suplemento de tirosina y otra sin suplemento, para ver si la causa de la hipertensión pues era la tirosina, el suplemento de tirosina. Entonces,
Sí, este sí es muy importante. Los otros, pues, los otros síntomas que mencioné podrían no ser, no presentarse tanto y tal vez no causar mayor dificultad, pero sí es importante esto. También en grandes dosis, por eso les decía las dosis ahí que nos ponían de 2000, pues grandes dosis puede tener un efecto laxante que no es tan agradable y por lo tanto en el caso del deporte pues nunca se va a probar la tirosina el mero día de la competencia, tendrían que probar si después de lo que hablemos les sigue interesando. Entre los entrenamientos, ¿no? Entre los entrenamientos y siempre que tengan un baño a la mano. Contraindicaciones, bueno, obviamente no hay investigaciones que sirvan ni para el insomnio, la depresión y todas estas cosas. No hay investigación en mujeres embarazadas o en mujeres que están amamantando a su bebé. Entonces, lo mejor, como no hay investigaciones, pues lo mejor es no consumirlas. Tiene esos pequeños efectos y si no hay investigaciones, no podemos jurar que no va a hacer daño y mejor no consumirlas en caso de embarazo o amamantamiento. También debe ser supervisado muy de cerca si se usa y la persona tiene algún padecimiento de la tiroides, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues este es uno de los que sí tienen que avisarle a su endocrinólogo que quieren usar, que van a usar, y a lo mejor junto con el endocrinólogo les va a decir si puede usar sin problema la tirosina como suplemento. Y también tiene interacción medicamentosa con levodopa, levotiroxina, antidepresivos, inhibidores de la monoamida oxidasa. Entonces, insisto, este es de los suplementos que es muy importante mencionarle al médico porque dependiendo si alguien toma cualquiera de estos medicamentos, puede tener ahí una interacción no buena con la tirosina en suplementos, no con los alimentos, sino en suplementos. Y las personas con problemas hepáticos o renales deben consumir tirosina solo bajo indicación médica, que esto casi casi va a aparecer en cualquier medicamento que se debe de ajustar la dosis o vigilar mucho al paciente si tiene ya problemas hepáticos o renales. Y la tirosina pues aparece siempre con esa leyenda y entonces es muy importante cumplirla. No agregar, porque muchas veces creemos que por ser un suplemento natural no nos va a pasar nada si está en todas las proteínas de los alimentos, sí, pero recordemos que es diferente cuando la tomamos sola, va a actuar en forma diferente cuando la tomamos sola que cuando la consumimos en un alimento y por lo tanto lo mejor es otra vez recurrir exclusivamente al médico para ver cómo, si se puede o no se puede estar tomando la tirosina. Y llegamos ya a la parte final, pero que seguramente pues en estas charlas es las que más nos interesa que tirosina y deporte, porque yo he encontrado muchos blogs que nos dicen que hay que usar tirosina en el deporte. ¿Qué es lo que más nos dicen en situaciones de estrés, de máximo calor o de muy baja temperatura? Es lo que se recomienda, que puede servir la tirosina y encuentran algunos estudios que dicen que sí funciona, que si hace mucho calor, pues tomar dosis de tirosina o que si va a hacer mucho frío, ya o por el estrés de la competencia, en situaciones de estrés, que puede servir la tirosina también para estas situaciones de estrés. La recomienda, bueno, para el insomnio, la he visto que la recomiendan hasta para adelgazar por su relación con las catecolaminas y que puede servir. Entonces ahí hay muchísimas cosas que se dice de la tirosina que puede servir para el deportista. Y entonces recurrimos a lo que es otra vez el Instituto Australiano del Deporte, que que hace siempre de muchísimos suplementos, revisiones muy importantes de la bibliografía, o sea, de todas las investigaciones que se han desarrollado
y va a clasificar o ha clasificado a los suplementos en 4 grupos: A, B, C y D. A, que tiene una fuerte evidencia científica para su uso en situaciones específicas en el deporte, usando protocolos basados en evidencia. Pero A, pues están muy bien. Que ahí están, por ejemplo, el agua, los electrolitos, los geles de glucosa, etcétera. El B, que tiene apoyo científico emergente, o sea, que está surgiendo en el momento, que merece más investigación, considerado para su uso en atletas bajo protocolos de investigación o situaciones de monitoreo, o sea, monitoreo por el nutriólogo o el médico, manejado caso por caso. Y C, la evidencia científica no respalda el beneficio entre los atletas o no se realizó ninguna investigación para guiar una opinión informada, y de ya sabemos que está prohibido por riesgo, por ser doping y demás. Y para esto recuerden que, bueno, tienen su comité que formado tanto por entrenadores, médicos del deporte, científicos del deporte, nutriólogos del deporte, deportistas, etcétera. Y los aspectos que consideran para esa clasificación es si es seguro, si está permitido y si sirve, que es muy importante, porque algo puede ser muy seguro, puede estar permitido o no estar prohibido, pero no servir para nada, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y en esta clasificación, la tirosina o los suplementos de tirosina quedan en el grupo C. La evidencia científica no respalda el beneficio entre los atletas o no se realizó ninguna investigación para guiar una opinión informada. Cuando empezaron muchos, estos estaba en el grupo A, pero ya en la última revisión, último comité que se reunieron, decidieron bajarlo al grupo C, porque ya vieron que toda esa investigación emergente que surgía en torno a la tirosina, pues realmente no apoyaba tanto o no sustentaba lo que pregonaba que podía hacer la tirosina. ¿Y cuál fue de sus cuestionamientos que tuvo el Instituto Australiano del Deporte, todo su comité, que tuvieron respecto a esto? Uno, de las investigaciones que revisaron las estrategias de administración, o sea, las dosis, la forma en que se daban. Les digo que puede ser cápsulas, puede ser comprimidos, puede ser polvo, y fuente del suplemento, eran muy, muy variados, eran muy, muy variados, y entonces, pues no se podía de esa manera comparar unos estudios con otros, porque a lo mejor unos obtenían resultados y otros no, pero resultados variados, pero usaban diferentes dosis y diferentes fuentes del suplemento. Otro cuestionamiento que pusieron: los datos limitados a la respuesta de la suplementación de grado farmacológico. O sea, no se usaban en muchos estudios, usaban dosis muy pequeñitas, no una dosis que se consideraría de grado farmacológico, usando dosis de 100 a 300 miligramos por kilogramo de masa corporal. Entonces, mm, pues no lograban demostrar nada, y tal vez podría ser por la dosis, pero pues no se sabe, simplemente el estudio pues no aportaba seguridad a algo. Falta de investigación sobre el uso de tirosina en poblaciones de deportistas de élite. Y esto yo creo que es de lo que más nos debe de importar, más nos pesa, porque muchos de los estudios pues se hacían en personas amateurs o personas ahí que conseguían voluntarios y demás, pero no en deportistas ni deportistas de élite. Y entonces, pues también muchos eran muy pocos, más bien muy pocos, no muchos, sino muy pocos eventos competitivos en deportistas de élite, y entonces no se puede decir que la tirosina va a funcionar en estos casos si no se ha probado en deportistas. O sea, falta que se pruebe en deportistas lo que sirve o no sirve, falta que se pruebe en deportistas y en deportistas de élite. Ay, perdón, quién sabe qué hice. Este, Y nos dice este comité: muchos protocolos de ejercicio o estresores dentro de los datos actuales pueden no ser lo suficientemente estresantes como para agotar las catecolaminas centrales,
lo suficiente para sacar a la luz los efectos de la tirosina, porque esa era de las propuestas que se usaban, que el estrés hacía que se agotaran las catecolaminas y entonces la tirosina iba a actuar ahí, ayudando a que se recuperaran. Pero en lo que se vio en esos estudios, pues como que no había factores suficientemente estresantes. Sobre todo hacían estudios, unos a temperatura ambiente, que pues obviamente no había ningún estresor ahí más que el esfuerzo físico, y otros sí se empezaron a hacer investigaciones en temperatura, digamos, un tanto extrema de calor o de frío, para ver si ayudaban a hacer el factor externo estresor, y que pudiera comprobarse que iba a servir la tirosina para ayudar a esta deficiencia, digamos, que se agotaban las catecolaminas, y pues no se logró esos objetivos. También faltan estudios, o muchos estudios no reportaban las concentraciones en sangre de tirosina. O sea, y si no se reportaban las concentraciones en sangre de tirosina, que de alguna forma nos podría servir de guía para saber si sí está funcionando o no está funcionando, o sea, si se absorbió, como les digo, si desde que se toma en pastillas o polvos, pues, y diferentes tipos de tirosina, pues necesitamos saber en qué momento ya llegó a la sangre, ya anda circulando, para saber pues que está funcionando o no funcionando, porque si todavía no llega a la sangre y anda todavía ahí en el tracto digestivo intentando absorberse, podría ser que los efectos que tiene que la persona manifiesta, pues fueran por otras causas, como es el efecto placebo, y no por la tirosina. Entonces, faltan estudios que informen mediciones sanguíneas de tirosina. Y el consenso en la evidencia disponible sugiere, o sea, esto es lo que ellos concluyen: el consenso en la evidencia disponible sugiere que la tirosina no tiene eficacia para mejorar el rendimiento físico. Qué triste. Digo, pues siempre ayuda algo que pueda mejorar el rendimiento. La resistencia físico de resistencia o de otro tipo, independientemente de los factores estresantes ambientales. Les digo que los probaban diferentes factores estresantes ambientales y pues no, la tirosina no tiene eficacia para mejorar el rendimiento físico. Pero lo que sí se encontró, que la tirosina demuestra su eficacia para mejorar aspectos del rendimiento cognitivo durante la exposición al calor o al estrés por calor durante el ejercicio. Algunos de estos estudios, como les decía, no se hicieron en deportistas, estos del estrés y de rendimiento, perdón, cognitivo, se hicieron en soldados, en diferentes condiciones, y para ver cómo estaba su aspecto cognitivo con el estrés, obviamente, ciertos estreses más el calor y demás, y ahí se vio que sí mejoraba el rendimiento cognitivo, que sí era útil la tirosina para mejorar el rendimiento cognitivo, ya lo habíamos mencionado también. Sin embargo, ha habido pocas investigaciones en atletas de élite, o sea, que esto les funcione muy bien a los soldados, pues no refleja, aunque también realizan bastante trabajo físico, pues no va a reflejar que sea lo mismo para un deportista y menos un deportista de élite, ¿no? O sea, son personas físicamente activas, muy activas, pero no son deportistas de élite, y pues no se puede extrapolar. Entonces, esas es las conclusiones, y por eso la tirosina, pues si está clasificada en el grupo C, pues yo no la recomendaría, o si alguien me dice, ¿recomiendas tirosina para el estrés o para el calor? Pues yo realmente no. Como siempre les digo, son libres de gastar su dinero en lo que quieran, pero yo les diría que en lugar de tirosina lo gastaran en otra cosa, o que comieran alimentos con tirosina, pero no me parece, por eso ya no busqué el precio de los suplementos de tirosina, no sé cuál sea el precio,
Ya no lo busqué porque me pareció, después de estas conclusiones a las que llega el Instituto Australiano del Deporte, pues que no tiene caso comprarlos. Bueno, para las cuestiones cognitivas ya vimos que sí funciona, para la memoria, para algunas cosas, para la depresión y eso sí sirve. Si me dicen para eso, sí, para eso sí lo recomiendo, pero hablando de deporte en el ámbito deportivo, para mejorar el deporte, no. Pero si me dicen deportista, yo lo quiero para disminuir el estrés o el sueño, pues a lo mejor sí, pero obviamente avisando si tiene algún tratamiento ahí psiquiátrico o algo, pues comentándolo con el psiquiatra para que no vaya a intervenir, como ya vimos, que puede intervenir con antidepresivos y otras cosas. Entonces, se tiene que analizar, o sea, no así como que vayan y cómprenlo, sino que analizar cada caso personalizado y consultándolo con el médico si es que se están tomando otros medicamentos y ver las causas. Pero para el rendimiento deportivo, pues no hay todavía información suficiente que lo pase, digamos, a la clasificación B, donde deba de seguirse investigando. Por lo pronto parece que todavía, pues, faltaría muchísimo para que pase a otra clasificación. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Los espero el próximo martes en otra charla más. Gracias al equipo que siempre hace posible esta transmisión. Me despido, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipos representativos del UNAM. Hasta luego.